Sin mayor preámbulo, vamos con La venganza del sodalicio, episodio 3. Vamos, Pato, con el video. Episodio 3 en la historia de la marmota, porque realmente este fiscal José Emilio Caballero Miranda no hace más que repetirse y no llegar a ningún sitio. No aterriza la acusación fiscal contra mí por encargo del sodalicio. Y lo digo así con todas sus letras, porque no existe ninguna otra explicación que una mano que mece la cuna, en este caso, que no tiene ni pies, ni cabeza, ni nada. Ayer nos quedamos en la colusión agravada. Ahora pretende justificar la negociación incompatible, prácticamente diciendo lo mismo que en el capítulo de la colusión agravada, y no se le entiende nada. O sea, no se le entiende dónde está el delito. Por ejemplo, a mi supuesta socia criminal, Janet Talavera. Se le imputa a la acusada Janet Talavera haberse interesado directa e indebidamente en favorecer los intereses particulares de mi entonces empresa, en esta consultoría del año 2017-2018. Irregularidades, señala el fiscal Caballero Miranda. Cargo de Janet Rocío Talavera Tello, gerente central de la Oficina de Imagen Institucional. ¿Qué hizo? Participó en las tratativas y o coordinaciones respecto al diseño y ejecución del servicio de asesoría comunicacional. Mentira. Janet Talavera no participó en nada de eso. Fiscal Caballero, tú mismo has dicho que fue Alejandro Salas, quien efectivamente es el que contacta conmigo, no Janet Talavera. Yo a Janet Talavera le he conocido ya en el contexto de la asesoría comunicacional al Ministerio Público. Se enreda solito. Encargándose también de las coordinaciones para las reuniones informativas del 12 y 13 de diciembre del 2017, que fue con dos grupos grandes de periodistas, plurales, diferentes, distintos, ¿no? De todas partes, de todas las tendencias. Y la conferencia de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera, con APEP, que no se llegó a concretar, ya estaba organizada, pero que la Fiscalía dijo, la canceló. Pablo Sánchez no sé qué cosa tenía que hacer, cuáles eran sus prioridades en ese momento que estaba con un huracán encima de la cabeza y no se llevó a cabo. Pero esto también es mentira, porque Janet Talavera no participó en estas actividades. Esas las hice yo con mi equipo, ¿no? Solicitó la contratación del servicio de consultoría en comunicación, haciendo referencia como sustento a un requerimiento de la Secretaría General del Despacho de la Fiscalía de la Nación. Pese a que el servicio a contratar se habría enmarcado en las funciones de la Oficina de Imagen Institucional a su cargo. A ver, lo que está diciendo el fiscal es que efectivamente Janet Talavera hizo su chamba, ¿no? Eh, y esto de que pese a que el servicio a contratar se habría enmarcado en sus funciones, este fiscal no se ha tomado el trabajo, aunque después lo explica, o sea, y se vuelve a enredar y se vuelve a contradecir. Se dio en un contexto político muy, muy jodido para la Fiscalía de la Nación. El fujimorismo, con todas sus fuerzas, con todas sus garras afiladas, se fue en contra del fiscal de la Nación para cortarle la cabeza de cuajo, porque querían evitar que se inicie la investigación fiscal en el caso Lavajato.
Y ahí estaban Daniel Salaverry, Vilcatoma, todos presentando denuncias contra el fiscal para pararlo, para detenerlo, para frenarlo, para sacarlo del cargo. Era una situación que iba más allá de la cosa normal, de las funciones que usualmente cumple una oficina de comunicaciones. Cuando hay una situación de crisis que excede las posibilidades del área, las empresas, las instituciones públicas y privadas en general contratan consultores externos porque no se dan abasto por ellos mismos. ¿No entiende eso el fiscal? ¿En qué planeta habita? Validó la cotización, hizo su chamba. Emitió la conformidad al servicio de asesoría y consultoría externa en comunicación, hizo su chamba. ¿Dónde está la negociación incompatible? Fiscal Caballero. Se le imputa al acusado Jorge Luis Palomino, en su condición de gerente de servicios generales del Ministerio Público, haberse interesado directa e indebidamente en favorecer los intereses particulares de mi empresa. ¿Por qué? ¿Cuál habría sido el interés directo e indebido de Jorge Luis Palomino, a quien no conozco de nada? A quien no conozco de nada. Y además, eso lo han podido verificar cuando incautaron mi teléfono. No hay una sola comunicación con este señor Jorge, Jorge Luis Palomino, y le cambia el nombre encima, José Luis le pone. Porque, repito, no lo conozco de nada, no tengo ni su contacto. A ver, ¿qué irregularidades habría cometido Jorge Luis Palomino según el fiscal Caballero Miranda? Cargo, gerente de servicios generales, irregularidades. Participó en la generación de un proceso de contratación. Hizo su chamba. Visó los servicios que se hicieron. Hizo su chamba. Emitió la orden de servicio por el servicio de consultoría en comunicación a favor del contratista. Hizo su chamba. Hasta ahora ninguna irregularidad. Inobservó la anulación de la factura electrónica E001-1047, que, reitero, aparentemente habría sido un error material administrativo que se corrigió para poder efectivizar, si acaso se dice así, el pago por el servicio, que empezó en noviembre y se fue hasta enero. Hubo una serie de actividades que se quedaron ahí en el limbo y que no se ejecutaron, no por nosotros, sino por decisión del Ministerio Público. Se le imputa al acusado Carlos Vargas Hidalgo, en su condición de especialista en contrataciones públicas de la Gerencia de Servicios Generales del Ministerio Público, haberse interesado directa e indebidamente en favorecer los intereses particulares de mi empresa en la contratación del servicio de asesoría comunicacional. Una vez más, ¿qué interés tenía Carlos Vargas Hidalgo en favorecerme directa e indebidamente? Si no lo conocía de nada este señor. Explíqueme, fiscal Caballero, explíqueme. ¿Qué cosa, además, qué ganó Carlos Vargas Hidalgo, además de que usted, fiscal Caballero, el fiscal Víctor Vidal Fernández y el anterior Reinaldo Avia, lo único que han hecho es destruir, liquidar la reputación de estos funcionarios del Estado por las puras alberjas? Eso sí no tiene perdón, ¿eh?
Bueno, ¿qué irregularidades cometió Carlos Vargas Hidalgo? Participó en el proceso de contratación, o sea, hizo su chamba. Emitió los informes vinculados a las órdenes de servicio donde se formalizaba el servicio, hizo su chamba. Emitió y visó los cuadros de servicios que se hicieron. Visó la orden de servicio coordinó con personal de mi empresa respecto a la anulación de la factura electrónica, que reitero, un error administrativo que se enmendó y se corrigió, como ocurre y pasa todos los días en todas las empresas del Perú y el mundo. Me alucina, y me van a disculpar, ¿eh? Que los aburra, que les parezca soporífera esta historia, porque se repite, y no concluye nada. No hay ninguna prueba, evidencia de ningún delito de ningún tipo. Sin embargo, fuerza la situación al punto ya absurdo de lo, no sé, que va más allá de cualquier tipo de entendimiento de este mundo. Porque aquí me quiere encasillar como sea la figura de colusión agravada y negociación incompatible con gente que no conozco de nada. Es increíble. ¿Qué país, por Dios? ¿Ah? Se le imputa al acusado Alejandro Silva Reina en su condición de asesor del fiscal de la Nación, al requerir una propuesta a su coimputado Pedro Eduardo Salinas Chacaltana para un servicio cuya necesidad no habría sido determinada. Yo le expliqué. La necesidad estaba ahí y era una necesidad que tenían que satisfacer sí o sí, que tenían que llenar sí o sí. O el fujimorismo se tumbaba y le cortaba la cabeza al fiscal de la Nación. Así de crítica fue esa historia. Váyanse a los archivos periodísticos de ese momento. Con la finalidad de beneficiar ilegalmente a dicha empresa en la contratación del servicio de asesoría comunicacional. Nuevamente, la misma estupidez una y otra vez, ¿no? ¿En qué se benefició, por ejemplo, Alejandro Silva? ¿Mm? Yo le di su tajadita, una alita. Toma, hermanito, así como hablan estos corruptines de pacotilla, ¿no? No hubo nada de eso. Ni un sol repartí con mis supuestos socios criminales. Ni uno. Ni 50 céntimos. Nada. Irregularidades que habría cometido Alejandro Arturo Silva Reina. Haberse reunido con su coimputado Pedro Eduardo Salina Chacaltana entre los meses de noviembre y diciembre del 2017 sobre las necesidades de la institucionalidad del Ministerio Público en el escenario del caso Lavajato. Reitero, en ese momento nadie hablaba de Lavajato, nadie, salvo Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios, que tenían bien chequeaditos a Odebrecht. Nadie más. El resto de periodistas, la colegada, para variar, estaba en otra cosa. Y frente a los ataques, por fin reconoce algo, que se realizaron contra el fiscal de la Nación. Pero insiste con la majadería y la estupidez de que no había una necesidad y que Alejandro Silva no debió reunirse conmigo, sino quien debió reunirse conmigo era el gerente central de logística o el gerente de servicios generales. ¿Para qué? Para que me expliquen la crisis política, para que me expliquen los riesgos que suponía para el país ocultar o dejar que el fujimorismo se chifara
al fiscal Pablo Sánchez, que en ese momento quería sacar a la luz el caso Lavajato y armar el equipo especial del caso Lavajato. Luego sigo yo. ¿Qué se me atribuye? Se le atribuye al acusado Pedro Eduardo Salinas Chacaltana ser favorecido indebidamente con un servicio de asesoría comunicacional que se habría diseñado, pactado y ejecutado entre el mes de noviembre y el 13 de diciembre de 2017. ¿Y para qué coño me llaman entonces? Para soplarme toda esta vaina, todo este proceso que hace rato superó la cifra de los 15.300 soles. En tiempo, energía, en fin. ¿Qué acciones habría tomado? ¿Habría realizado yo? Eh, Habría participado en reuniones y coordinaciones con servidores y funcionarios del Ministerio Público. Oh, qué grave. Es la primera. Y que le mandé un correo electrónico. No, que Alejandro Silva me habría enviado un correo electrónico a mi correo psalinas@chisac.com, que era mi correo en la empresa. Muchas gracias, Pedro, por la reunión. O sea, ha hecho copia y pega de la supuesta acusación de colusión agravada, que no tiene un carajo, que se cae por su propio peso, y la ha hecho, ahora es negociación incompatible también. ¿Qué más? ¿Qué otras irregularidades? Haber efectuado actividades tales como las reuniones con periodistas como parte de el trabajo de la asesoría comunicacional. O sea, por haber hecho mi chamba. Que fue un servicio concertado y ejecutado en el año 2017 y del cual se hizo parecer que se generaría su ejecución en enero del 2018. Otra vez, fiscal Caballero Miranda, ya que ya me estás llegando acá. Me llaman del Ministerio Público hacia fines del año 2017, mes de noviembre. Y entre noviembre y enero se hizo toda la chamba y quedaron cosas pendientes que no se llegaron a hacer, y hubo varias cosas que no estaban entre los requerimientos y las hicimos. Eso no lo pones o no te enteraste, porque también está en tu documento. Y todas las comunicaciones que hice con todos los periodistas que mencioné ayer. Gran irregularidad también. Presenté un informe de acciones con todo lo que se hizo, en cuyo contenido se consigna, dos puntos, comillas. Se detallan las acciones realizadas en el marco del servicio de consultoría en comunicación al Ministerio Público. Realmente la cojudez de este señor fiscal es pavorosa, pavorosa, porque uno se pone a pensar en manos de quiénes estamos. El Ministerio Público supuestamente es una institución tutelar que debe vigilar por los derechos ciudadanos. No está hecha para ser una casa de torturas y perseguir periodistas. Por encargo, además, en una demanda gatillada por un sodatrol, un sodalover de tomo y lomo que se llama Edgardo Palomino Martínez, que no tiene ninguna independencia en este asunto. Sin embargo, han construido una catedral sobre un granito de arena. Es alucinante, alucinante. Kafka debió nacer en el Perú. Accionar con el cual infringió. Y me quieren achacar cosas que, por ejemplo, el área usuaria
En estos casos debe presentar su requerimiento de bienes y o servicios en la mesa de partes de la Gerencia Central de Logística, la misma que sería derivada a la Gerencia de Programación para su verificación, evaluación, centralización y consolidación con otros agrupamientos correspondientes dentro del mes de efectuado el requerimiento. O sea, ¿este cree que yo soy un burócrata del Estado? Con el perdón de los burócratas del Estado, que hay muchísimos que cumplen muy bien su chamba, pero claramente, ya lo que uno ve de fondo, ¿no? Este país requiere de un proceso de simplificación administrativa y una reforma del Estado radical, que por cierto con este gobierno de mierda no va a pasar, ¿no? Pero digamos, pensando en que algún día tendremos un presidente con un equipo honorable, profesional y bien intencionado. Nada cuesta soñar. Términos de referencia que también habría infringido. Debe contar con experiencia en el campo de comunicación social, asesoría en comunicación en instituciones públicas o privadas, y dicha experiencia se debe acreditar con contratos, órdenes de servicio, recibos por honorarios y o facturas. Cosa que esto último nunca me lo pidieron. Y si me lo pedían, se los entregaba. Porque Chirinos y Salinas Asociados, la empresa en la que yo fui socio y fundador, durante años, viene apareciendo religiosamente, anualmente, en las páginas del diario Gestión como una de las 5 más importantes y respetadas en el mundo corporativo privado. Pero claro, me tocó un fiscal que no lee periódicos, que no sabe qué cosa es gestión, que no sabe ni siquiera, puedo apostar, quiénes son las otras empresas competidoras en el mercado. Llorente y Cuenca, Apoyo Consultoría o Apoyo Comunicaciones, entre varias otras. Ah, debe entregarse un documento conteniendo un informe del servicio brindado y las recomendaciones pertinentes, cosa que también se hizo. Pero aquí añade algo que yo no me lo pidieron tampoco. Esta información debe ser entregada en un, entre paréntesis, 01, disco DVD, entre paréntesis, digital. Que si lo hubiesen pedido, se les entregaba también. O a lo mejor lo pidieron y se les entregó. Ojo, pues yo ya no recuerdo, digamos, esos detalles. Que en esos detalles yo no estaba. Todo este accionar habría coadyuvado a que se defraude patrimonialmente al Estado con el monto líquido de 15.300 soles por un servicio ejecutado en el año 2017 y que se hizo parecer que se habría ejecutado en el año 2018. E insiste con esta cantinela que es, digamos, aparentemente su principal argumento de que aquí ha habido colusión agravada y negociación incompatible, que además, ¿cómo se establece eso? Por debo inferir que es esta factura que se anula para enmendar un error y poder efectivizar el pago por el servicio que se hizo y empezó a fines de noviembre, duró diciembre y hasta enero seguíamos un poquito la expectativa, hasta que nos fueron cancelando todas las actividades que ya habíamos programado y que nos hicieron no por culpa nuestra, sino porque por decisión del Ministerio Público. Es alucinante. Y si hubiesen pedido a la empresa todas estas contratos, órdenes de servicio, recibos por honorarios, se habrían dado cuenta que esta adjudicación directa, o el término leguleyo que utilizan, burocrático que utiliza acá el fiscal, de los 15.300 soles,
es un monto írrito, bajísimo respecto de las contrataciones con el sector privado. Ya lo he dicho, yo acepté ese encargo porque el fujimorismo quería poner en jaque la investigación más importante en el país contra la corrupción, el caso Lava Jato. Es realmente alucinante, alucinante. Y claro, o sea, lo que está pidiendo este individuo, este sujeto con poder, es cárcel, cárcel, meterme tras de rejas. Y como verán hasta ahora, por una, ni siquiera por una estupidez, ya no sé cómo definir esta cosa en la que estoy metido. Es un proceso kafkiano por los cuatro costados. Con todo, yo amo a mi país, amo al Perú, pero claro, con estas instituciones con las que uno se topa, en este caso, no es que te topas, te empotras, ¿no? Y este tipo de fiscalitos que o son fronterizos o son corruptos, o unos incompetentes de campeonato, debo confesar que a veces mi país se torna y se vuelve bastante odiable. Porque como verán, me ha tocado un fiscal que no lee. Si lee novelas, poesía, ensayo, no lo sé, pero que claramente no lee periódicos. Eso sí me queda claro. Es un fiscal desinformado, este José Emilio Caballero Miranda, y que aparentemente hasta este segundo no se ha dado cuenta que el gatillador de esta demanda que ha corrido de una manera, era el correcaminos, ¿no? Era Flash, Quicksilver. Ha corrido con una velocidad y se ha parado en seco porque no ha llegado absolutamente a nada, porque era una demanda papeluchera y mamarrachenta, y lo sigue siendo. Eso no ha cambiado. Pero que no se dé cuenta que el gatillador de esta demanda calumniosa es uno de los alfiles del sodalicium en la cacería judicial contra Paolo Ugaz, Daniel Llovera y contra mí, ya sí me parece que este fiscal no solamente no lee, sino que no ve televisión, no escucha noticias, no le importa un rábano las noticias. Edgardo Palomino Martínez, para más señas, lo he dicho también hasta el hartazgo, ha sido uno de los candidatos al Congreso de Rafael López Aliaga, vinculado al cura Jaime Bertel, que mueve el billete y es el dueño de la billetera en el Sodalicium, y es alguien que, por más que lo niegue, está conectadísimo al Sodalicium. Si no, no se entienden todas las campañas cacográficas contra Pablo Ugaz y en el ámbito fiscal contra mí, que han sido una detrás de otra sobre varios temas, ninguna le prosperó, salvo esta de acá, que encontró en el fiscal Reinaldo Avia a un fiscal que encima tiene la concha de decir, no, pero si el señor Edgardo Palomino Martínez es un ciudadano independiente. ¿Independiente? Se lo dijo a Milagros Leiva en Willax, que lo replicó, y lo dijo también en RPP. En fin, me ha tocado un fiscal que elabora demandas utilizando como insumo la mierda que le pone el sodalicium sobre la mesa. Literal, literal.
Sorry por el francés, pero es literal. O no hay un Palomino Martínez detrás de esta demanda calumniosa. Él fue el que hizo la demanda y se la han comprado completa y hasta lazo le han puesto. Es alucinante, es alucinante. Entonces no me digan que o me ha tocado un fiscal inepto hasta la náusea, casi fronterizo, este José Emilio Caballero Miranda, y que me demande. A ver, y vamos a los tribunales. Yo voy con toda la basura esta que me está haciendo leer. En serio, ¿ah? Y claro, sí me jode que innecesariamente toda esta historia sea costeada, sea pagada por los contribuyentes que terminan financiando estos despropósitos, estas venganzas, estas campañas de acoso contra periodistas, estas persecuciones judiciales. Porque eso es lo que me ha tocado, un fiscal que no solamente no ha cumplido con su deber, sino que está haciendo que los contribuyentes banquen esta porquería. Y me ha tocado, además, un fiscal como José Emilio Caballero Miranda, que no tiene la más remota idea, la más mínima, de cómo funcionan las relaciones entre las empresas o las instituciones públicas y privadas en su relación con las empresas consultoras de comunicación. ¿Es de verdad? ¿O es o se hace? O sea, cero cable a tierra, cero sindéresis, cero sentido de la realidad y abuso de poder todo el tiempo, ¿no? Claro, como él tiene el poder, entonces no se le discute. No, yo no me voy a quedar callado. ¿Me quieren meter preso? Métanme preso, pero me voy a defender y voy a usar los contados espacios que tengo para defenderme. A mí no me van a agarrar de borreguito. En fin, en síntesis, me ha tocado un fiscal aparentemente experimentado en generar tormentas, huracanes en un simple vaso de agua. Y me ha tocado un fiscal, ya para terminar, incapaz de identificar a quienes pretenden denigrar a la gente por encargo. Es el fondo de esta historia. El mar de fondo de esta historia es esa. Una organización con los dos ojos ensangrentados, ávida de venganza, de vendetas, con sed de vendetta contra los periodistas que les han hecho perder millones de dólares. Sorry, sorry, pero nada de lo que hemos expuesto a la luz ha sido documentado como falso. Todo ha sido verdadero. Tan es así que el Papa está así de liquidarlos para siempre. Y vamos a ver si llegan al 8 de diciembre, a su aniversario 53. Y yo puedo seguir lidiando con este fiscal Caballero Miranda. Me importa un pepino. Lo más importante ya se hizo. Claro, me ha tocado un fiscal que no lee periódicos
y que si ve televisión debe ser un fanático de Willax, ¿no? ¿Qué puedo hacer? O sea, si no quedó claro, me ha tocado un fiscal, José Emilio Caballero Miranda, con el kit completito. Hasta mañana. Chao.